Tocondú, nos preguntamos aquí, Mauricio, todos contra Duque parece ser lo que nace hoy con esta alianza de partidos fuertes que no comparten ni las iniciativas del gobierno ni tampoco los manejos que da situaciones como lo que está pasando en la vía panamericana con la minga indígena. Pero también se pregunta uno si esto le hace bien al país. Es clarísimo que la oposición es sana y necesaria en una democracia, eso se entiende, pero ya la división en exceso tranca absolutamente todo, no deja avanzar nada, sobre todo si como con las cuentas que ya nos hacía Michael en la nota, pues quedaría esta alianza opositora con una fuerza de votos importante que si se une con los partidos que ya desde el principio se declararon en oposición total, pues podrían parar lo que sea en el Congreso. Paula, depende a quién le pregunte usted si esto le hace bien o no al país. Sobre esto hay que decir dos cosas. La primera, en todo caso, antes de que se armara esta alianza, Partido Liberal, Partido de la U, o lo que queda del Partido de la U, y Cambio Radical, que es la que se conforma el día de hoy, incluso antes de que se armara esa alianza, ya Cambio Radical era una fuerza suficientemente vigorosa como para detener iniciativas legislativas. Sí, ¿acuerdan ustedes? Claro, no tenía mayoría. No tiene mayoría la alianza de gobierno, no tiene mayoría los partidos que se declararon oposición y Cambio Radical flotando en la mitad podía definir una cosa u otra. De hecho, fue la posición de Cambio Radical la que terminó en su momento, frenando aparentemente el plan de desarrollo, la aprobación en comisión, y fue una disidencia, hablando de tantas disidencias que se dan en el país en estos días, una disidencia de Cambio Radical la que permitió que ese plan de desarrollo pasara a plenarias. Yo creo que lo que está sucediendo en el Congreso es el eco de algo que ha venido sucediendo alrededor de este movimiento de la minga desde hace varias semanas. Esto es como un efecto en círculos concéntricos que se va expandiendo. Primero fue la minga con las demandas específicas de los indígenas, justificadas o no justificadas, ustedes las han oído en este noticiero y tienen su propio juicio al respecto, unas quizás sí, otras quizás no. Después vinieron todas los que fueron infiltrando a la minga, si es que no estaban infiltradas desde el comienzo. Hoy varios miembros de la minga reconocieron que hay infiltraciones dentro de ella y empezamos a hablar de disidencias de las FARC, empezamos a hablar de distintos grupos violentos, etcétera, etcétera. Después vino la expansión geográfica. Ya veíamos hoy efectos en la Universidad del Valle, no es la primera vez que pasa en Cali este tipo de fenómenos alrededor de la minga, pero ustedes veían estudiantes de la Universidad del Valle con tatucos disparándole como si fueran unas bazucas a los helicópteros, una cosa inverosímil, y veían la reacción de otro lado en Popayán, otro círculo concéntrico, y ahora llega al Congreso de la República. El gobierno de Iván Duque ha tenido 3 periodos diferenciables en su relación con el Congreso. La primera, el semestre pasado, donde dijo cero mermelada y no pudo ganar gobernabilidad dentro del Congreso. Ustedes saben, se fue al diablo la reforma a la justicia, se fue al diablo la reforma política, bastante trasquilada pasó finalmente y su reforma tributaria quedó cercenada a la mitad. Después un segundo momento en que empezó a ganar favorabilidad arrancando este año gracias a 2 hechos exógenos al mismo gobierno. Uno, el ataque del ELN y la reacción del gobierno, y otro, el fenómeno Nicolás Maduro y el liderazgo temporal y que a la larga no terminó siendo tan fructífero de Iván Duque regionalmente. Eso como que le dio vigor y volvió a insinuar que se podía manejar la cosa desde el punto de vista político, incluido el Congreso. Y viene este tercer tiempo en que le falla Cambio Radical, le fallan las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, le falla su reacción misma frente a la minga, lo decíamos. La derecha le dice que hubo que no usa la fuerza, el centro y la izquierda le dicen que hubo que no se sienta a negociar, no queda con absolutamente nada. Y lo que decía Michael en la nota, y remarcaba Paula posteriormente, si ustedes agarran Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, y le suman Partido Verde, Polo Democrático y los decentes, y si quieren también súmenle a la FARC, termina habiendo un bloque que seguramente va a dificultar muchísimo la gobernabilidad en cosas pendientes, aprobación del plan de desarrollo, temas que se vienen en la ley estatutaria de la JEP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gobernabilidad embolatada, y es un reflejo de lo embolatada que está la situación en el país.